La recesión económica ataca la confianza al consumidor en Estados Unidos. La recesión en la confianza del consumidor estadounidense se está desvaneciendo. Los economistas dicen que es otro factor de riesgo que podría desencadenar una recesión. No ha habido escasez de predicciones pesimistas de Wall Street desde el comienzo del año. Desde inversionistas millonarios hasta exfuncionarios de la Reserva Federal, y la lista de expertos que predicen una recesión inminente parece crecer día a día. A pesar de los puntos positivos como otro sólido informe laboral de mayo y una tasa de desempleo de solo el 3.6%, una crisis del costo de vida, los problemas del mercado de valores y los persistentes predicciones de recesión están causando estragos en la confianza de los estadounidenses en la economía. Un gran saludo, Janet Navarro de Mundo Hipotecario. Gracias por acompañarme. El tema de hoy es la recesión económica. No estoy aquí para convencerte de que llega o no llega la recesión. No estoy interesada en venderte ninguna idea específica porque no sabemos qué va a pasar. Lo que quiero hablar hoy es sobre la confianza del consumidor que se está desvaneciendo y formarnos una idea de lo que está sucediendo basada en lo que todos sabemos y poder usar esta información juntos para tomar una decisión. Todos queremos saber qué está sucediendo con la recesión y sobre todo con la confianza de todos nosotros los consumidores. Más del 80% de los estadounidenses creen ahora que Estados Unidos entrará en una recesión en el 2022. Y el sentimiento del consumidor, medido por el índice de sentimiento del consumidor, se hundió aproximadamente un 30% año tras año el mes pasado, acercándose a niveles no vistos desde la Gran Recesión. La mayoría de los expertos creen que la política de la Reserva Federal o los problemas macroeconómicos como la guerra en Ucrania y la inflación altísima serán la causa de cualquier posible recesión. Pero algunos economistas argumentan que el mal humor de los consumidores y la falta de fe que aumenta en la economía, que a veces no está relacionada con su propia realidad financiera, podrían afectar el crecimiento económico o incluso desencadenar una recesión. Si la confianza del consumidor continúa cayendo, podría hacer que los estadounidenses reduzcan sus gastos, lo que conduciría a una especie de profecía autocumplida de recesión. Estoy en la escuela que cree que como nos sentimos impulsa lo que hacemos. Entonces el sentimiento para mí es un indicador de lo que probablemente haremos en el futuro económicamente. Un círculo vicioso. Hay un círculo vicioso que tiene lugar cuando cae la confianza del consumidor y generalmente comienza con un periodo de exceso de confianza, como el que se dio durante el periodo previo al mercado de valores y las criptomonedas en el 2020 y el 2021. Las recesiones casi siempre están precedidas por cierto nivel de exceso de confianza en el que asumimos demasiados riesgos sin saberlo. Y lo que sucede entonces es que nos encontramos sintiéndonos débiles cuando lo que anticipamos que sucederá no comienza a funcionar. Esa debilidad se manifiesta en un retroceso del gasto que luego contribuye a una recesión, avivando aún más el miedo. ¿La gallina o el huevo? Por supuesto, no todos los economistas están de acuerdo en que la caída de la confianza del consumidor puede provocar una recesión, como también no todos los economistas son los mejores para distinguir el huevo del pollo. Sin embargo, existe evidencia de que la confianza del consumidor puede afectar el gasto, que es un factor crítico en la salud de la economía estadounidense, porque representa aproximadamente 2/3 del Producto Interno Bruto. En un estudio de 1994 que fue publicado por la Asociación Económica Estadounidense, los investigadores concluyeron que el sentimiento del consumidor sí pronostica
cambios futuros en el gasto de los hogares. Sin embargo, también argumentaron que la capacidad predictiva del sentimiento del consumidor en lo que respecta a la trayectoria futura de la economía era decepcionante. Yo creo que el sentimiento del consumidor suele ser un reflejo de la situación económica actual en lugar de su causa. El sentimiento es alto cuando los ingresos, el empleo y los precios de las acciones son altos. La pérdida de confianza del consumidor puede contribuir a una desaceleración del gasto, lo que al menos podría irritar las recesiones económicas. Esa idea está respaldada por un estudio del 2020 de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales en Beijing, que encontró que la vulnerabilidad financiera percibida de hecho tiene un efecto en el comportamiento consciente de los precios. Creo que es razonable que en algunas circunstancias un retroceso en la confianza de las empresas y los hogares desempeñe un papel en impulsar al menos la profundidad de las recesiones, posiblemente el inicio, pero eso es un poco más difícil de decir. Hay casos en los que los humanos no somos tan razonables. En algunos puntos a lo largo de la historia reciente, los consumidores y las empresas se han contraído por razones que no están directamente relacionadas con los fundamentos subyacentes. Sentimiento de inseguridad. Escuchar demasiado sobre los niveles de confianza de los consumidores y cómo pueden afectar la economía puede ser un juego peligroso, especialmente cuando no parece haber una rima financiera o una razón por la que se sientan así. Mirando los datos del Conference Board en días pasados sobre las expectativas de los consumidores para el futuro de la economía en comparación con su situación financiera actual, parece que podríamos estar en esa etapa ahora. El índice de situación actual, que detalla la evaluación de los consumidores sobre las condiciones comerciales y laborales actuales, está en 149.6, más alto que durante la mayor parte de la última década. Pero el índice de expectativas, que describe la perspectiva de la economía a corto plazo de los consumidores, está en 77.5, por debajo de donde estaba durante la pandemia, y la brecha entre estas dos medidas claves está en niveles casi récords. Esto muestra que los consumidores tienen miedo a pesar de las condiciones económicas relativamente fuertes, y eso podría provocar una contracción económica. Pero hay todo tipo de razones por las que podría existir esta brecha, y puede tener más que ver con la política que con las cuentas corrientes. Gran parte del sentimiento de los consumidores hoy parece ser una función de la alineación política. Las personas, cuando se les pregunta sobre la economía, expresan algo más que una visión de su situación económica o financiera actual. Están expresando odio o amor con respecto a quien está en la Casa Blanca. La inseguridad y la desconfianza son lo que en última instancia impulsa el sentimiento del consumidor, y esos sentimientos pueden verse afectados por todo, desde las inclinaciones políticas hasta si alguien se siente seguro o no en su comunidad o en su trabajo. Pero sin importar el motivo de la caída de la confianza del consumidor, la visión pesimista de los consumidores sobre la economía aún podría aumentar la probabilidad de una recesión, y se está viendo demasiado miedo por ahí. Hay muchas personas que completan encuestas de confianza del consumidor que expresan bajos niveles de confianza que normalmente no veríamos en un entorno de pleno empleo. Y creo que eso habla de un malestar subyacente
que está con nosotros. Una feliz tarde, dale click al botón de me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Los quiero mucho, gracias por estar aquí. Nos vemos el miércoles y el lunes y en miniatura los viernes. Y me gustaría saber qué piensas del video de hoy. Soy Janet Navarro de Mundo Hipotecario. Chao.